Tiene que ir a un asilo de ancianos. Esas fueron las palabras exactas que escuché de mi hija Mónica por teléfono. Ella pensaba que ya había colgado, pero el teléfono seguía conectado y yo escuchaba cada palabra desde mi cuarto. Sí, ya lo decidimos con Roberto. Mi papá ya no puede vivir solo aquí. Es demasiado grande la casa para él solo y nosotros la necesitamos. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Mi nombre es Don Alejandro Herrera. Tengo 72 años. Soy mexicano. Y esa conversación que escuché por accidente cambió mi vida para siempre. Andrea, te juro que ya estamos cansados. Llevamos años esperando y mi papá no se decide a irse a ningún lado. Esta casa vale casi $900,000 y la estamos desperdiciando. $900,000. Así valoraba mi hija la casa donde la había criado, donde había vivido con su madre antes de que muriera, donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de nuestras vidas. El plan es así, continuó Mónica. La próxima semana Roberto y yo tenemos que ir a un viaje de negocios a Guadalajara por 5 días. Vamos a aprovechar ese tiempo para vender la casa. ¿Pero tu papá no tiene que firmar?, preguntó Andrea del otro lado. Andrea, mi papá firmó un poder notarial hace años dándome autorización para manejar sus propiedades si él no podía. Dice que es por si se enferma o algo así, pero la realidad es que ese documento me da control total. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ese poder notarial lo había firmado pensando en protegerla, en facilitarle las cosas si yo llegaba a tener algún problema de salud. Nunca imaginé que lo usaría para vender mi casa sin mi consentimiento. ¿Y él no va a darse cuenta de que vendieron la casa? Para cuando regresemos del viaje la casa ya estará vendida y firmada. Le vamos a decir que es por su propio bien, que ya conseguimos un asilo muy bonito para él y que con el dinero de la venta vamos a asegurar su cuidado. Mónica, eso suena muy arriesgado. Andrea, mi papá tiene 72 años. Ya está viejo, se le olvidan las cosas. No va a poder hacer nada al respecto. ¿Y si se enoja? ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va a ir? No tiene más familia, no tiene a dónde llegar. Va a tener que aceptarlo. En ese momento, Mónica finalmente se dio cuenta de que el teléfono seguía conectado. Andrea, te llamo luego. Creo que mi papá está por aquí. Colgó rápidamente. Yo me quedé sentado en mi cama, procesando todo lo que acababa de escuchar. Mi propia hija, la niña a quien había criado solo después de que su madre muriera cuando tenía 8 años, planeaba vender mi casa a mis espaldas y meterme en un asilo. Esperé unos minutos y salí de mi cuarto como si nada hubiera pasado. «Hola, papá», me dijo Mónica con una sonrisa fingida. «¿Cómo estuvo tu día?» «Muy bien, hija. Tranquilo. Papá, la próxima semana Roberto y yo tenemos que ir a Guadalajara por trabajo. Son 5 días. ¿Vas a estar bien solo?» «Claro, hija. Siempre estoy bien solo». «¿Seguro? Porque podemos cancelar el viaje si te preocupa». «No te preocupes, Mónica. Vayan tranquilos. Yo estaré perfecto». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todo lo que Mónica y Roberto habían planeado. Vender mi casa, meterme en un asilo, quedarse con el dinero, todo sin consultarme, todo a mis espaldas. Pensé en todos los sacrificios que había hecho por ella. Cuando su madre murió, yo tenía 40 años y pude haberme vuelto a casar, tener más hijos, rehacer mi vida. Pero no lo hice porque quería dedicarme completamente a Mónica. Trabajé doble turno durante años para pagarle la mejor escuela privada. Le compré todo lo que necesitaba. La llevé de vacaciones cada verano, le pagué la universidad, le ayudé con el enganche de su primer coche. Cuando se casó con Roberto hace 5 años, yo les presté $50,000 para su boda sin pedirles que me los devolvieran. Les dije que era mi regalo, y así me lo pagaba. Planeando venderme mi propia casa mientras yo dormía. Pero había algo que Mónica no sabía. Algo muy importante que estaba a punto de descubrir. Esa casa que ella pensaba vender por $900,000. Esa casa que creía controlar con el poder notarial. Esa casa donde planeaba su futuro sin mí. Tenía un pequeño detalle legal que ella desconocía completamente. Un detalle que en 5 días, cuando regresara de su viaje de negocios, la iba a dejar sin palabras. Al día siguiente me levanté temprano y fui directo al banco. Tenía mucho trabajo que hacer,
y muy poco tiempo para hacerlo. El banco abría a las 9 de la mañana. Yo estaba afuera desde las 8:30 esperando. Cuando abrieron las puertas, fui directo con el gerente. «Señor Herrera, qué gusto verlo. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito revisar urgentemente el estatus legal de mi propiedad». «Por supuesto. Déjeme traer su expediente». Mientras esperaba, pensé en el poder notarial que había firmado años atrás. Era un documento amplio, demasiado amplio tal vez, que le daba a Mónica control sobre mis asuntos si yo quedaba incapacitado. Pero había una cláusula que ella no había leído con cuidado. «Aquí está su expediente, señor Herrera. ¿Qué necesita saber? El poder notarial que firmé a favor de mi hija, ¿le permite vender mi casa?» El gerente revisó los documentos cuidadosamente. «Déjeme ver la escritura de la propiedad primero». Pasaron unos minutos mientras revisaba papeles. Finalmente levantó la vista. «Señor Herrera, según estos documentos, su casa está en copropiedad». «¿Copropiedad?» «Sí. Un 50% está a su nombre y el otro 50% está a nombre de su difunta esposa. Pero mi esposa murió hace 32 años». «Exactamente. Y según las leyes de sucesión, cuando ella murió, su parte de la propiedad pasó automáticamente a su heredero directo, que era su hija Mónica. Pero la otra mitad sigue siendo suya». Me quedé pensando. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el poder notarial de Mónica solo le permite administrar su 50% de la propiedad si usted queda incapacitado. Pero no puede vender la casa completa sin su consentimiento escrito y presencia física en la notaría. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. ¿Está seguro de eso? Completamente seguro, señor Herrera. Para vender una propiedad en copropiedad se necesita el consentimiento de ambos propietarios, sin excepciones. ¿Y si ella intenta venderla de todas formas? Cualquier venta que haga sin su consentimiento sería legalmente nula. Los compradores tendrían derecho a demandarla por fraude. Perfecto. Ahora necesito que me ayude con algo más. Dígame, quiero vender mi 50% de la casa. El gerente me miró sorprendido. ¿Su 50%? Pero señor Herrera, vender solo la mitad de una propiedad es muy complicado. Lo sé, pero es posible, ¿verdad? Técnicamente sí, pero ¿quién querría comprar solo la mitad de una casa? Yo conozco a alguien que estaría muy interesado. Durante los siguientes 3 días, mientras Mónica y Roberto preparaban su viaje a Guadalajara, yo me dediqué a organizar todo. Contraté a un abogado, revisé todos mis documentos legales y preparé la sorpresa más grande de sus vidas. El miércoles por la noche, Mónica y Roberto vinieron a despedirse. «Papá, ya nos vamos temprano mañana». «¿Seguro que vas a estar bien?» «Segurísimo, hija. No te preocupes por mí. Dejé comida en el refrigerador para toda la semana». «Gracias, Mónica». Roberto, que casi nunca me hablaba, me dio una palmada en el hombro. «Cuídese, don Alejandro. Cualquier cosa nos llama». «Claro, Roberto. Que les vaya bien en su viaje». Los vi subirse a su camioneta y alejarse. Mónica me saludó por la ventana con una sonrisa. Una sonrisa que decía, «Cuando regresemos, todo esto será nuestro». Pero lo que ella no sabía era que yo también tenía una sonrisa. Una sonrisa que decía, «Cuando regreses, te vas a llevar la sorpresa de tu vida». El jueves en la mañana, apenas se fueron al aeropuerto, yo puse mi plan en marcha. Llamé a mi abogado. «Licenciado Ramírez, es hora. Active todo lo que planeamos». «Entendido, don Alejandro. ¿Está completamente seguro de esto?» Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Mientras Mónica y Roberto volaban hacia Guadalajara, yo estaba en la notaría firmando documentos. Documentos que cambiarían todo. El viernes, Mónica me llamó desde Guadalajara. «Hola, papá, ¿cómo estás?» «Muy bien, hija. ¿Y ustedes?» «Bien, el viaje ha sido muy productivo. Me alegro». «Papá, ¿has salido de la casa?» «Sí, fui al banco y a hacer unos mandados». «Ah, qué bien. Oye, ¿no ha ido nadie a la casa?» «¿Cómo quién?» «No sé, vendedores, gente así». «No, nadie». «¿Por qué?» «No, por nada. Solo preguntaba». Mónica estaba nerviosa. Seguramente ya había puesto la casa en venta y estaba esperando que llegaran compradores. Lo que ella no sabía era que cualquier venta que intentara hacer sería inválida. El sábado recibí una llamada de un número desconocido. «¿Señor Alejandro Herrera?» «Sí, soy yo. Habla de la inmobiliaria Premium.
Nos contactó su hija para vender una propiedad, pero tenemos un problema con los papeles. ¿Qué tipo de problema? La escritura muestra que la propiedad está en copropiedad y necesitamos que usted venga a firmar. ¿Mi hija sabe de esto? Acabamos de hablar con ella. Está muy molesta. Imagino. Dígale que yo no voy a firmar nada. Señor, ella dice que usted le dio un poder notarial. El poder notarial no le permite vender mi parte de la propiedad sin mi consentimiento. Cualquier abogado se lo puede confirmar. Colgué el teléfono sonriendo. El plan estaba funcionando perfectamente. 5 minutos después, Mónica me llamó furiosa. «Papá, ¿qué significa esto de que no vas a firmar?» «Hola, Mónica. ¿Cómo va tu viaje de negocios?» «No me cambies el tema. ¿Por qué le dijiste a la inmobiliaria que no vas a firmar?» «Porque no voy a firmar, hija. Papá, tenemos compradores interesados. Es una gran oportunidad». «Mónica, ¿cuándo decidiste vender mi casa?» «No es solo tu casa, papá. Es de los dos». «Ah, ahora sí es de los dos. Pero cuando planeabas venderla sin decirme, ¿también era de los dos?» Silencio del otro lado de la línea. «Mónica, escuché tu conversación con Andrea. El teléfono no se desconectó. Más silencio. Papá, yo... No te preocupes, hija. Cuando regreses vamos a hablar de muchas cosas. Por ahora, disfruta tu viaje». Y colgué. Después de colgarle a Mónica, me senté tranquilamente en la sala. Sabía que ella y Roberto estarían desesperados tratando de resolver el problema desde Guadalajara. Pero no había nada que pudieran hacer. 1 hora después, Mónica volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba diferente, más calmada, más calculadora. «Papá, creo que empezamos mal esta conversación». ¿Ah, sí? Sí. Mira, entiendo que te molestó que pusiéramos la casa en venta, pero era por tu propio bien». ¿Mi propio bien? Sí, papá. Tú ya estás grande para vivir solo en esa casa tan grande. Nosotros solo queremos cuidarte. Mónica, yo escuché toda tu conversación con Andrea. No me vengas con que es por mi bien. Papá, estaba desahogándome con mi amiga. A veces uno dice cosas que no siente. ¿No sentías que querías vender mi casa y meterme en un asilo? Papá, no lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga? Papá, por favor, firma los papeles para que podamos vender la casa. Es lo mejor para todos. ¿Para todos o para ustedes? Papá, no seas terco. Esa casa vale $890,000. Ah, ahora sí sale la verdad. No es por mi bien, es por el dinero. Papá, nosotros también necesitamos ese dinero. ¿Para qué lo necesitan? Tenemos deudas, papá. La camioneta de Roberto, las tarjetas de crédito, el departamento que rentamos. ¿Y mi casa tiene que pagar sus deudas? Es mi casa también. La mitad es mía. Tienes razón, Mónica. La mitad es tuya, pero solo la mitad. Papá, si tú no firmas, no podemos vender. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes no van a hacer nada. Yo ya hice lo que tenía que hacer. ¿Qué quieres decir? Ya lo verás cuando regreses. Papá, dime qué hiciste. Disfruta tu viaje, Mónica. Nos vemos el martes. Y volví a colgar. El domingo en la mañana fui a misa como cada semana. Después del servicio, el padre Gonzalo me llamó aparte. «Don Alejandro, ¿cómo ha estado?» «Muy bien, padre. Tomando decisiones importantes». «¿Decisiones sobre qué?» «Sobre mi futuro, padre. Y sobre el futuro de mi hija». ¿Pasó algo?» Le conté brevemente lo que había sucedido. El padre Gonzalo me escuchó con atención. «Don Alejandro, entiendo su dolor. Pero, ¿está seguro de que lo que está haciendo es lo correcto?» «Padre, mi hija planeaba venderme mi casa sin consultarme y meterme en un asilo sin mi consentimiento. ¿Eso le parece correcto?» «No, por supuesto que no. Pero 2 errores no hacen un acierto. Padre, yo no estoy cometiendo un error. Estoy ejerciendo mi derecho sobre mi propia propiedad. ¿Qué va a pasar cuando ella regrese? Va a aprender una lección muy importante sobre el respeto». El padre Gonzalo suspiró. «Solo le pido que actúe con amor, no con venganza». «No es venganza, padre. Es justicia». El lunes en la mañana, mi abogado me llamó. «Don Alejandro, todo está listo. Los papeles están firmados, el dinero está depositado, la transferencia es legal y definitiva». «Perfecto, licenciado. Muchas gracias». «¿Está seguro de que quiere hacer esto?» «Completamente seguro. Don Alejandro, cuando su hija se entere, va a haber consecuencias».
Esas consecuencias ella las buscó. El lunes por la noche, Mónica me llamó otra vez, esta vez llorando. Papá, por favor, te lo ruego, firma los papeles. Ya te dije que no, Mónica. Papá, tenemos compradores que están dispuestos a pagar los $890,000. Es una fortuna. Para ti tal vez. Para mí es mi casa. Papá, Roberto y yo vamos a perder el departamento si no pagamos las deudas. Ese no es mi problema. Papá, somos tu familia. Mónica, la familia no planea vender la casa de su padre a sus espaldas. Papá, por favor. Mónica, mañana regresas. Cuando llegues a la casa vas a entender todo. ¿Qué hiciste, papá? Mañana lo sabrás. Buen viaje de regreso. El martes en la mañana me levanté temprano. Sabía que Mónica y Roberto llegarían del aeropuerto alrededor del mediodía. Tenía todo preparado para recibirlos. A las 11 de la mañana, el licenciado Ramírez vino a visitarme. Don Alejandro, aquí están todos los documentos finales. La transacción está completa. Excelente. Licenciado, ¿necesita que me quede cuando ellos lleguen? No es necesario. Esto es algo que tengo que hacer yo solo. Entiendo. Cualquier cosa me llama. A las 12:30 escuché la camioneta de Roberto estacionarse afuera. Escuché sus voces. Escuché sus pasos acercándose a la puerta. Escuché cuando Roberto metió la llave en la cerradura. Y escuché cuando la llave no giró. ¿Qué pasa?, preguntó Mónica. ¿Por qué no abre? No sé. La llave no funciona. ¿Cambiaron la cerradura? Parece que sí. Tocaron el timbre. Yo esperé un momento antes de abrir. Cuando abrí la puerta, sus caras eran de total confusión. Papá, ¿por qué cambiaste la cerradura? No la cambié yo. Entonces, ¿quién? Los nuevos dueños. Mónica se puso pálida. ¿Los nuevos dueños? ¿De qué hablas? Mónica, ¿ves ese sobre en la mesa junto a la puerta? Ella miró y vio un sobre grande amarillo. ¿Qué es eso? Ábrelo y lo sabrás. Con manos temblorosas, Mónica tomó el sobre y lo abrió. Adentro había varios documentos y una carta. Empezó a leer la carta y con cada palabra su cara se ponía más blanca. No, no puede ser. ¿Qué pasa?, preguntó Roberto tomando la carta. Y cuando Roberto leyó, sus ojos se abrieron como platos. Usted vendió su parte de la casa. Correcto, pero eso es imposible. Nadie compra solo la mitad de una casa. Alguien sí compró, y ese alguien ahora es copropietario con Mónica. ¿Quién?, gritó Mónica. ¿Quién compró tu parte? Sonreí y les dije el nombre que cambiaría sus vidas para siempre. Le vendí mi 50% de la casa a la Fundación Esperanza, una organización sin fines de lucro que ayuda a ancianos abandonados. Mónica dejó caer los papeles al piso. ¿Qué? Así como lo oyes. La Fundación Esperanza ahora es dueña del 50% de esta casa, y según el contrato, ellos tienen derecho de uso completo de la propiedad. ¡Eso es imposible!, gritó Roberto. «Usted no puede hacer eso». Ya lo hice, y es completamente legal. Mi abogado se aseguró de que todo estuviera en orden. «¿Cuánto te pagaron?», preguntó Mónica con lágrimas en los ojos. $445,000, la mitad del valor de la casa. «Papá, ese dinero era de los dos». «No, Mónica, ese dinero era de mi parte de la casa. Tu parte sigue siendo tuya». «¿Y qué se supone que haga con mi parte?» «Puedes venderla si quieres, pero tendrás que venderla a la fundación, porque ellos son tus copropietarios ahora». «¿Y cuánto me van a pagar?» «Probablemente nada. La fundación no tiene dinero para comprar tu parte. Ellos usaron todos sus ahorros para comprarme la mía». Roberto se acercó amenazante. «¿Usted nos arruinó la vida?» «No, Roberto. Ustedes intentaron arruinar la mía primero. Teníamos un plan. Íbamos a vender esta casa para pagar nuestras deudas». «¿Sus deudas? ¿Y por qué mi casa tiene que pagar las deudas de ustedes?» «Porque Mónica es su hija. Usted tiene la obligación de ayudarla. Mi obligación era criarla hasta los 18 años. Ella tiene 37. Hace 19 años que estoy haciendo más de lo que me corresponde». Mónica se dejó caer en el piso llorando. «Papá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Mónica, ¿cómo pudiste tú planear venderme mi casa sin consultarme? Era por tu bien». «No, era por su bien. Por sus deudas, por su camioneta, por su vida de lujos que no pueden pagar. Papá, vamos a perder todo. Bienvenida al club. Yo también iba a perder todo gracias a ustedes». Roberto pateó una silla. «Tiene que haber algo que podamos hacer.
Pueden hablar con la fundación. Tal vez lleguen a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Ellos necesitan esta casa para su programa de vivienda asistida. Ayudan a ancianos que no tienen familia o cuyos familiares los abandonaron. «Nosotros no te abandonamos», gritó Mónica. «¿No? Entonces, ¿qué era tu plan de meterme en un asilo sin consultarme?» «Papá, eso era diferente». «¿Diferente cómo?» Mónica no pudo responder. «La fundación me ofreció algo interesante», continué. «Me ofrecieron quedarme a vivir aquí, en mi propia habitación, con cuidados médicos incluidos, por el resto de mi vida». «¿Vas a vivir aquí?», preguntó Roberto incrédulo. «Así es, esta sigue siendo mi casa, solo que ahora la comparto con gente que realmente me aprecia». «Pero nosotros te apreciamos», lloró Mónica. «¿Me apreciaban cuando planeaban venderme mi casa? ¿Me apreciaban cuando decían que yo era una carga? Yo nunca dije eso. Mónica, yo escuché toda tu conversación con Andrea. No me mientas ahora». Mónica se cubrió la cara con las manos. «Papá, estaba frustrada. Llevamos años con problemas de dinero. ¿Y por qué nunca me lo dijeron? Porque no queríamos preocuparte. No querían preocuparme, pero sí querían robarme mi casa. No íbamos a robarte. Íbamos a venderte. Sin mi consentimiento. Eso se llama robo, Mónica». Roberto se acercó a los documentos que estaban en el piso y los revisó. «Aquí dice que la fundación puede usar la casa para alojar hasta 6 personas. Correcto. Ancianos que necesitan un lugar donde vivir con dignidad». «¿Y nosotros qué?», gritó Mónica. «¿Dónde se supone que vamos a vivir?». «En el departamento que rentan. No podemos pagarlo. Por eso necesitábamos vender la casa». «Mónica, ese no es mi problema. Ese es el problema que ustedes crearon con sus malas decisiones financieras». «Papá, por favor, tiene que haber algo que puedas hacer. Podría hablar con la fundación, pedirles que consideren comprar tu parte». «¿En serio?», preguntó Mónica con esperanza. «Por una fracción de lo que vale. Ellos no tienen $445.000 extra. Tal vez te puedan ofrecer 100.000, si tienes suerte». «¿100.000? Pero mi parte vale 445.000. Tu parte valía 445.000 cuando podías venderla libremente en el mercado. Ahora que eres copropietaria con una fundación sin fines de lucro, tu parte no vale casi nada». «Esto es una pesadilla», gritó Roberto. «No, Roberto. Una pesadilla es escuchar a tu propia hija planear venderte tu casa mientras duermes». Mónica se levantó del piso y me miró con rabia. «Papá, ¿te vas a arrepentir de esto?» «No, Mónica. La que se va a arrepentir eres tú, porque acabas de aprender que las acciones tienen consecuencias». «Vamos a demandar», amenazó Roberto. «Adelante. Mi abogado estará encantado de defendernos. Y todo lo que van a lograr es gastar más dinero que no tienen». Roberto tomó a Mónica del brazo. «Vámonos de aquí». «Esperen», les dije. «Olvidan sus maletas». Les entregué las 2 maletas que habían dejado en la entrada. «Ya no pueden quedarse aquí. La fundación toma posesión oficial mañana y necesitan la casa desocupada». «¿Nos estás echando?», preguntó Mónica incrédula. «No los estoy echando. Simplemente les estoy informando que ya no pueden vivir en una propiedad que no controlan». Mónica me miró con odio puro. «Nunca te voy a perdonar esto. No te preocupes, Mónica. Yo tampoco te voy a perdonar lo que intentaste hacerme». Se fueron dando un portazo. Los vi subirse a su camioneta y alejarse. Y por primera vez en muchos años, sentí paz. Una semana después de ese día, Mónica volvió a la casa. Pero esta vez no venía sola. Traía a un abogado. «Papá, te presento al licenciado Torres. Él va a revisar toda esta situación legal». El licenciado Torres era un hombre joven, probablemente de la misma edad de Mónica. Entró con un maletín y una actitud de superioridad. «Señor Herrera, necesito revisar los documentos de la venta». «Por supuesto, aquí están». Le mostré todos los papeles. El abogado los revisó durante media hora en silencio. Finalmente levantó la vista. «Señor Herrera, esta venta es completamente legal». «Ya lo sé», respondí tranquilamente. «Pero tiene que haber algo», gritó Mónica. «Él me quitó mi herencia». «Señorita, su padre no le quitó nada. Él vendió su parte de la propiedad, que era su derecho absoluto». «¿Y no hay forma de revertirlo?». «No, la venta está consumada. La fundación es ahora copropietaria legal». Mónica se dejó caer en una silla. «¿Y qué pasa con mi parte?».
Su parte sigue siendo suya, pero como copropietaria con una fundación, sus opciones son limitadas. ¿Qué opciones tengo? Puede venderle su parte a la fundación si ellos están dispuestos a comprar, o puede mantener su parte y seguir siendo copropietaria. ¿Y si quiero vender en el mercado abierto? Nadie va a comprar el 50% de una casa donde la otra mitad pertenece a una fundación. Es una inversión sin sentido. Roberto, que había estado callado todo el tiempo, finalmente habló. ¿Cuánto cree que la fundación pagaría por su parte? Eso lo tienen que negociar ustedes. Pero siendo realistas, no más de 80 o 100 mil dólares. Pero vale 445.000, gritó Mónica. Valía 445.000 en circunstancias normales. Ahora no vale ni la mitad. Después de que el abogado se fue, Mónica se quedó sentada en silencio por un largo rato. ¿Por qué, papá?, me preguntó finalmente. ¿Por qué nos hiciste esto? Mónica, yo no les hice nada. Ustedes lo hicieron primero. Nosotros solo queríamos ayudarte. ¿Ayudarme? Mónica, planeabas venderme mi casa sin consultarme y meterme en un asilo contra mi voluntad, porque pensamos que era lo mejor. No, porque pensaban que era lo más conveniente para ustedes. Teníamos deudas, y siguen teniendo deudas, pero ahora sin mi casa para salvarlos. ¿Qué vamos a hacer, papá? Van a aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. ¿Y si hablo con la fundación? ¿Si les pido que me compren mi parte? Puedes intentarlo, pero dudo que tengan dinero. ¿Tú puedes hablar con ellos? ¿Por qué habría de hacerlo? Porque soy tu hija. Mónica, cuando planeabas venderme mi casa, ¿pensaste que yo era tu padre? No pudo responder. 2 semanas después, la Fundación Esperanza se mudó oficialmente. Llegaron 3 ancianos que habían sido abandonados por sus familias. Don Manuel, de 80 años, Doña Rosa, de 75, y Don Felipe, de 82. Los 3 habían vivido situaciones similares a la que yo casi vivo. Familias que los querían meter en asilos, que los veían como cargas, que esperaban que se murieran para heredar. Don Alejandro, me dijo don Manuel el primer día, muchas gracias por hacer esto posible. No tienen que agradecerme. Esta casa es tan suya como mía. Es que no todos los días uno encuentra a alguien dispuesto a compartir su hogar. Don Manuel, después de lo que pasé con mi hija, entiendo perfectamente lo que ustedes vivieron. Los 4 nos convertimos en una familia de verdad, donde nos cuidábamos mutuamente, donde nos respetábamos, donde nadie era una carga. Mónica venía ocasionalmente, pero cada vez menos. Cada visita era tensa, incómoda. Ella veía cómo yo era feliz con mis nuevos compañeros y eso la molestaba aún más. Papá, ¿de verdad prefieres vivir con extraños que con tu propia familia? Mónica, ellos no son extraños, son mi familia ahora. Yo soy tu familia. No, Mónica, tú eres mi hija, pero familia es quien te trata con amor y respeto, no quien planea venderte tu casa. Un mes después, Mónica finalmente aceptó venderle su parte a la fundación por $90.000. Era todo lo que ellos podían pagar después de una campaña de donaciones. El día que firmó los papeles, lloró. Papá, ¿estás feliz ahora? ¿Estás feliz de haberme quitado todo? Mónica, yo no te quité nada. Tú perdiste algo por tus propias acciones. Esa era mi herencia. No, Mónica, esa era mi casa. Tu herencia era el amor y el respeto que yo te tenía. Y eso también lo perdiste. 3 meses después de que Mónica vendiera su parte, las cosas habían cambiado completamente, para ella y para mí. Mónica y Roberto tuvieron que mudarse a un apartamento mucho más pequeño en una zona peligrosa de la ciudad. La camioneta de Roberto fue embargada por falta de pagos. Las deudas seguían creciendo. Mientras tanto, yo vivía en paz con don Manuel, doña Rosa y don Felipe. Cocinábamos juntos, jugábamos dominó por las tardes, veíamos películas por las noches. Era la familia que siempre había querido. Don Alejandro, me dijo doña Rosa una tarde mientras preparábamos la cena, usted salvó nuestras vidas. No exagere, doña Rosa, no exagero. Mi hijo me tenía en un cuarto de azotea, sin calefacción, comiendo sobras. Ahora tengo una habitación digna, comida caliente, compañía. Todos merecemos dignidad en nuestra vejez. Su hija no lo entendió a tiempo. No lo entendió. Un día, Mónica apareció sin avisar. Se veía cansada, demacrada.
Los 3 meses habían sido duros para ella. Papá, necesito hablar contigo. Dime, necesito dinero prestado. ¿Para qué? Para pagar el alquiler. Nos van a desalojar si no pagamos. ¿Cuánto necesitas? $5.000. Mónica, ¿dónde crees que voy a conseguir $5.000? Papá, tú recibiste 445.000 por la casa. Sé que tienes dinero. Ese dinero está invertido para mi vejez, para mis gastos médicos, mi comida, mi cuidado. Papá, te estoy pidiendo ayuda. Mónica, ¿cuándo tú me ayudaste a mí? Yo siempre te ayudé. ¿Cuándo? ¿Cuándo planeabas venderme mi casa? ¿Cuándo querías meterme en un asilo? Papá, eso ya pasó. Necesito ayuda ahora. Y yo necesitaba respeto entonces, pero no lo recibí. ¿Entonces no me vas a ayudar? No con dinero. ¿Con qué entonces? Con un consejo. Aprende a vivir dentro de tus posibilidades. Mónica se fue llorando. Fue la última vez que pidió dinero. 2 meses después, recibí una llamada de Andrea, la amiga de Mónica. Don Alejandro, necesito hablar con usted sobre Mónica. ¿Qué pasó? Está muy mal, don Alejandro. Perdió su trabajo. Roberto la dejó. Está viviendo con una amiga. Lo siento mucho por ella. Don Alejandro, ella es su hija. ¿No puede ayudarla? Andrea, ¿Mónica te contó lo que intentó hacerme? Sí, pero... ¿Pero qué? ¿Debo ayudar a alguien que quiso robarme mi casa? Don Alejandro, ella cometió un error. Un error es olvidarse de apagar la estufa. Planear vender la casa de tu padre sin su consentimiento no es un error. Es traición. Pero don Alejandro, está sufriendo. Yo también sufrí cuando escuché sus planes. Nadie me ayudó entonces. Andrea colgó molesta. La vida en la casa seguía siendo tranquila y feliz. Los 4 ancianos nos habíamos convertido en una verdadera familia. Celebramos cumpleaños, navidades, días especiales. Don Alejandro, me dijo don Felipe un día, ¿nunca extraña a su hija? Extraño a la hija que pensé que tenía. No extraño a la persona que resultó ser. ¿Cree que algún día se reconcilien? Solo si ella entiende realmente lo que hizo mal. Y no creo que eso pase. 6 meses después del día que Mónica vendió su parte, ella volvió una última vez. Pero esta vez era diferente. Se veía derrotada, humilde. Papá, vengo a pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Por todo. Por haber planeado vender tu casa. Por haberte faltado al respeto. Por no valorarte cuando te tenía. ¿Y por qué me pides perdón ahora? Porque finalmente entendí lo que se siente perder todo. Mónica, ¿me pides perdón porque realmente te arrepientes? ¿O porque perdiste todo? Ella se quedó callada por un momento. Ambas cosas. Al menos eres honesta. Papá, aprendí mi lección. De la peor manera posible, pero la aprendí. ¿Qué aprendiste? Que las personas valen más que las cosas, que el respeto es más importante que el dinero, que la familia es quien te cuida, no quien te usa. Me alegro de que hayas aprendido eso. ¿Me perdonas, papá? Ya te perdoné, Mónica. Lo hice hace meses. Pero perdonarte no significa olvidar lo que pasó. Un año después de aquella conversación telefónica que cambió todo, las cosas habían encontrado un nuevo equilibrio. Mónica había conseguido trabajo en una firma de arquitectura más pequeña. Vivía sola en un apartamento modesto, pero pagaba sus cuentas. Roberto se había ido a Monterrey y nunca más supimos de él. Ella venía a visitarme una vez al mes. Las visitas eran cordiales pero distantes. Ya no éramos padre e hija como antes. Éramos 2 personas que compartían un pasado, pero ya no un futuro cercano. Papá, me dijo en una de sus visitas, ¿alguna vez vas a volver a confiar en mí? No lo sé, Mónica. La confianza se construye en años y se destruye en segundos. He estado tratando de demostrarte que cambié. Lo sé, y lo aprecio, pero hay cosas que no se pueden reparar completamente. Entonces, ¿para qué vengo? Vienes porque necesitas venir, porque necesitas tu propia paz interior. ¿Y tú? ¿Tienes paz? Sí, Mónica. Por primera vez en muchos años tengo paz. ¿Por vivir con extraños en lugar de conmigo? Por vivir con gente que me respeta, sean extraños o familia. El respeto es lo más importante. Don Manuel, que había escuchado nuestra conversación desde la cocina, salió con una bandeja de café. Señorita Mónica, ¿gusta un café? Gracias, don Manuel. Su papá es un gran hombre, señorita. Nos salvó la vida a todos nosotros. Lo sé.
Espero que algún día pueda valorarlo como se merece. Después de que Mónica se fue ese día, don Manuel se sentó conmigo en la sala. Don Alejandro, ¿se siente bien? Sí, don Manuel. Solo pensativo. ¿Cree que su hija realmente haya cambiado? Creo que aprendió una lección. Si cambió de verdad, solo el tiempo lo dirá. ¿La perdonaría completamente algún día? Ya la perdoné, pero las cosas nunca serán como antes. A veces eso es lo mejor. Empezar de nuevo con expectativas realistas. Don Manuel tenía razón. Mónica y yo habíamos empezado una nueva relación, basada no en la obligación familiar, sino en el respeto mutuo. Y si ella quería reconstruir algo más cercano, tendría que ganárselo con el tiempo. 2 años después, Mónica llegó con noticias. «Papá, me van a ascender en el trabajo. Felicidades, hija. Y conocí a alguien. Se llama Javier. Es arquitecto también. Me alegro por ti. Papá, quiero que lo conozcas. Pero antes necesito contarle toda la historia de lo que pasó entre nosotros. ¿Para qué? Porque no quiero empezar una relación nueva con secretos. Quiero que él sepa quién era yo y quién soy ahora. Eso habla bien de ti, Mónica. Papá, ¿tú le contarías la historia desde tu perspectiva? ¿Estás segura de que quieres eso? Sí. Quiero que escuche las 2 versiones, la mía y la tuya. Quiero que sepa la verdad completa. Conocí a Javier 2 semanas después. Era un hombre serio, trabajador, con los pies en la tierra. Mónica le había contado su versión de la historia. Ahora me tocaba a mí. Don Alejandro, me dijo Javier. Mónica me contó lo que pasó. Me gustaría escuchar su versión. Le conté todo, desde la conversación telefónica hasta la venta de la casa, sin omitir ningún detalle. Y ahora, ¿cómo es su relación con Mónica? Cordial, respetuosa, pero distante. ¿La ha perdonado? Sí, pero perdonar no significa olvidar. ¿Le gustaría que su relación fuera más cercana? Me gustaría, pero solo si es genuina. No quiero una relación falsa por obligación. Javier asintió. Entiendo perfectamente. Después de esa conversación, noté un cambio en Mónica. Venía más seguido, traía comida para todos, ayudaba con las compras, pasaba tiempo con don Manuel, doña Rosa y don Felipe. Papá, me dijo un día, quiero que sepas algo. Dime, no estoy haciendo esto para recuperar nada. No espero herencias ni dinero. Solo quiero tener una relación real contigo antes de que sea demasiado tarde. Me alegra escuchar eso. Javier me hizo ver algo importante. ¿Qué? Que tú no me quitaste mi herencia. Yo la perdí por mis propias acciones. Y que la única forma de recuperar algo es ganándolo de nuevo. Por primera vez en 3 años, la abracé. 5 años después de aquella conversación telefónica que cambió nuestras vidas, me senté en el jardín de la casa observando a mi familia. Mi verdadera familia. Don Manuel había cumplido 85 años y seguía siendo el alma de la casa. Doña Rosa cuidaba sus plantas con dedicación. Don Felipe leía el periódico en su sillón favorito. Y yo, a mis 77 años, me sentía más joven que nunca. Mónica llegó esa tarde con Javier. Ahora eran esposos. Se habían casado hace 1 año en una ceremonia pequeña donde yo fui el padrino. Papá, tenemos noticias, me dijo Mónica con una sonrisa. ¿Qué noticias? Vamos a tener un bebé. Por un momento, el tiempo se detuvo. Iba a ser abuelo. Felicidades, hija. Me da mucho gusto. Papá, quiero pedirte algo. Dime. Quiero que mi hijo conozca a su abuelo. Que crezca sabiendo quién eres, lo que hiciste, los valores que tienes. ¿Y qué valores son esos? Que la dignidad no se negocia, que el respeto se gana, que las acciones tienen consecuencias y que nunca es tarde para aprender. Esa noche, después de que Mónica y Javier se fueron, don Manuel se sentó conmigo en el jardín. Don Alejandro, ¿está pensando en su nieto? Sí, don Manuel. Va a ser un buen abuelo. Espero poder serlo. ¿Sabe qué es lo más importante que puede enseñarle? ¿Qué? Que las personas valen por cómo tratan a los demás, no por lo que tienen. Don Manuel tenía razón. Esa era la lección que Mónica había tenido que aprender de la forma más dura. Pensé en todo lo que había pasado en esos 5 años. Había perdido mi casa, pero había ganado una familia. Había perdido a mi hija por un tiempo, pero la había recuperado transformada. Había perdido $445,000, pero había ganado paz y dignidad.
La vida había resultado ser más sabia que yo. Me había quitado lo material para darme lo esencial. 9 meses después nació mi nieto. Lo llamaron Alejandro como yo. Cuando lo tuve en brazos por primera vez, Mónica me dijo algo que nunca olvidaré. Papá, quiero que sepas que si no hubiera pasado todo aquello, yo no sería la persona que soy hoy. No sería la madre que quiero ser para mi hijo. ¿No me guardas rencor? No, papá. Te guardo gratitud. Me enseñaste la lección más importante de mi vida. ¿Cuál? Que el amor verdadero a veces tiene que ser duro para ser real. Ahora, querido amigo que me escuchas, quiero compartir contigo lo que aprendí en estos años. Aprendí que la familia no es solo sangre. Es respeto, es cariño, es estar presente. Don Manuel, doña Rosa y don Felipe son más familia para mí que muchos parientes de sangre. Aprendí que perdonar no significa olvidar. Puedes perdonar a alguien y aún así mantener límites saludables. Aprendí que las consecuencias son las mejores maestras. Mónica aprendió más de perder la casa que de 1000 sermones que yo pudiera haberle dado. Aprendí que nunca es tarde para defender tu dignidad. A los 72 años tomé la decisión más importante de mi vida. Y aprendí que el dinero y las propiedades van y vienen, pero el respeto propio es para siempre. Si eres un hijo o una hija, valora a tus padres mientras los tienes. No esperes a que se vayan para darte cuenta de lo que significaban. Trátalos con el respeto que merecen, no como cargas, sino como bendiciones. Y si eres un padre o una madre que está siendo maltratado por tus hijos, recuerda esto que aprendí yo. Tu dignidad vale más que mantener la paz familiar. A veces, alejarse es la única forma de enseñar respeto. Las acciones tienen consecuencias. Las palabras duelen. Y las oportunidades perdidas no siempre regresan. Mónica tuvo suerte. Tuvo una segunda oportunidad y la aprovechó. Pero no todos la tienen. No seas como era Mónica. No esperes a perder algo para valorarlo. No esperes a que sea demasiado tarde para cambiar. Y si ya cometiste errores como los de ella, no es tarde para enmendarlos. Pero entiende que enmendar no significa borrar. Las cicatrices quedan, pero pueden convertirse en lecciones. Hoy, mientras escribo esta historia, miro a mi alrededor y veo a mi familia. Veo a don Manuel preparando café, a doña Rosa regando sus plantas, a don Felipe jugando con mi nieto Alejandro. Veo a Mónica visitándome cada semana, no por obligación sino por amor genuino. Veo a Javier tratándome con el respeto que su esposa aprendió a darme. Y me doy cuenta de que aquella conversación telefónica que escuché por accidente no fue un error. Fue una bendición disfrazada. Me mostró la verdad. Me dio el valor para actuar. Me permitió encontrar una vida mejor. A veces, las peores traiciones nos llevan a los mejores destinos. Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Habrías perdonado a tu hija? ¿Y desde qué país me estás escuchando? Esta historia me dolió, me transformó y finalmente me liberó. Y espero que a ti te sirva para valorar lo que tienes antes de perderlo. Porque en esta vida hay cosas que se pueden recuperar. Pero el tiempo perdido y las palabras dichas nunca regresan. No lo olvides.